¿Cómo así que para nosotros es un ícono el sombrero de un bandido como Carlos Pizarro León Gómez? Hombre, saquemos esa porquería de ahí. Si la quiere la señora María José Pizarro, pues se lo mandamos a... Bueno, aquí estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Tenemos hoy a Vicky Dávila. Vicky, que ha sido periodista, directora de medios, una figura siempre combativa y ahora como precandidato o candidata presidencial. Precandidata. Bueno, y vamos a hablar de política, vamos a hablar del gobierno actual. Queremos preguntarle de las elecciones, de esa visión que tú tienes de país, que es algo que nos gusta a nosotros mucho acá. No simplemente quedarnos en la narrativa y el pesimismo que deja este gobierno, sino en esa visión. Yo creo que es muy importante mostrar a los colombianos esa visión de país que nos vuelva a inspirar con un relato diferente. Pues muchísimas gracias, Felipe. Gracias por la invitación, por este espacio. Y siempre es muy importante poder hablarles a los colombianos. En cada rinconcito, en cada lugar, en cada espacio, siempre hay una gran oportunidad. Bueno, Vicky, ¿y por qué tomaste esa decisión de ser candidata presidencial? ¿Cuándo dijiste voy a ser candidata presidencial? Felipe, yo no vengo del sistema político, que por cierto me parece que está podrido. Hay gente que lo hace bien, que lo ha hecho bien, pero hay muchos más que lo han hecho mal. Hay mucha corrupción, el sistema está pervertido y ese sistema, sin lugar a dudas, hay que cambiarlo. Y entonces yo, que venía haciendo denuncias muy graves en el oficio del periodismo, luchando contra los criminales, contra los corruptos, contra los poderosos que lo hacen mal, un día sencillamente me senté y dije, miércoles, ¿qué más puedo hacer por Colombia? Estoy dando malas noticias todos los días de mi vida. Quiero que Colombia vuelva a tener buenas noticias, por ejemplo. Y para eso estoy aquí en el asfalto luchando por los colombianos y pensando que Colombia sí se puede transformar, que Colombia sí puede cambiar, que nosotros podemos hacer las cosas bien, que la política se puede hacer de una manera distinta, de una manera correcta, que podemos tener las manos limpias. Miércoles, eso es lo que más me enorgullece a mí, mi trayectoria en la honestidad. Y yo creo que apartémonos del nombre mío. La política en Colombia, el gobierno, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales necesitan muchas manos limpias. De acuerdo. Bueno, pero entonces, ¿cuál es tu posición política hoy? A la gente le gusta mucho etiquetarlo a uno, como usted es de derecha, de izquierda, de centro. ¿Cuál es esa posición política que tú representas? De los que vamos para adelante. A mí no me gusta esa etiquetada, ¿sabes? Porque me parece que eso excluye a otros. Yo creo que aquí tenemos que tener un objetivo común y es sacar a Colombia adelante, porque estamos viviendo un momento histórico, un momento crucial. Si no, yo estaría en mi redacción como en los últimos 33 años. ¿Y por qué estoy aquí? Porque empecé a ver que vamos a perder el país, que nos vamos a quedar sin país y no tenemos otro país, no tenemos a dónde irnos. Y tenemos que luchar por Colombia con todo el corazón, con toda la alegría, con todo el amor y el entusiasmo. Entonces, a mí me gusta decir que soy de los que quieren que Colombia vaya para adelante. O sea, tu posición política es para adelante. Sí. Pero yo he oído muchas cosas y te las quiero preguntar. Es que hay otros que van para atrás. Les gusta decir para atrás. Es verdad. Por ejemplo, el gobierno actual, en todos estos temas de reformas, yo creo que estamos yendo hacia atrás en el tema pensional, laboral, en vez de ir hacia adelante. Pues justamente hace apenas unos minutos estábamos conociendo en el país la noticia del hundimiento de la consulta populista de Petro. Y mira, a mí me parece tan importante esa decisión que con valentía ayudaron a tomar los senadores que sí le cumplieron a Colombia, que les cumplieron a los colombianos, a la democracia, a la libertad, al orden, a las instituciones. Me parece supremamente importante lo que sucedió. Eso sí, asumiendo un compromiso con los trabajadores, devolviéndoles o dándoles algunos beneficios que se merecen. Claro que sí, ¿quién puede estar contra los trabajadores o contra lo que se merecen? Absolutamente nadie. Entonces ahora el Congreso, el Senado tiene que cumplirles a los trabajadores dándoles unos beneficios sin dañar la empresa, sin que pierdan su empleo, garantizando que van a darles beneficios sin hacer daño. Y teniendo en cuenta, Felipe, que aquí tenemos un problema mucho más grave y es el de la informalidad. Ese hay que resolverlo porque son
57.7 personas de cada 100 que viven del rebusque, que no tienen garantías, que no tienen nada, que viven rebuscándose. Eso es muy malo y pone en alerta la economía de cualquier país. Eso te iba a decir yo, o sea, es que no puede ser una reforma laboral que al final también perjudique el empleo, porque la informalidad viene de allí. Sí. El empleo se encarece mucho y la gente le toca buscar... sacar trabajadores, esa es la verdad, cortar empleos. Y ese autoempleo no es realmente lo que quisiéramos como país. Yo creo que deberíamos meter más gente en la formalidad. Sí, necesitamos más empresarios, pero necesitamos más empleos formales y por eso esa reforma laboral tiene que ser muy cuidadosa. Sí, pero me preocupa... tiene que ser muy cuidadosa, pero lo que ha ocurrido en el Senado es muy importante. Felipe, es que Petro estaba listo para hacer una campaña de meses con la plata de los colombianos, no por los trabajadores, no pensando en ganar la consulta, no, pensando en el 26, pensando en que su proyecto político destructivo se quede en Colombia. Es que vamos a la reforma pensional, o sea, 700 mil millones de pesos iba a costar la consulta y acaba de decir que no tienen el dinero para el bono pensional. Claro. ¿Cierto? Es que nunca lo tuvo, nunca ha habido las garantías. Pero para la consulta se había. Ah, claro, porque es que no era para la consulta, era para la campaña del 26. Pero es que hay una cosa muy importante, Vicky. Eso, perdóname que te interrumpa, Felipe, eso es un poco como aprovecharse de los anhelos, las necesidades, las luchas de los trabajadores formales. El discurso de las buenas intenciones. En Colombia, claro, para montarse en ese caballito de batalla, aprovechándose eso, y a Petro no le importaba si la ganaba o la perdía. Es que tenía que sacar más de 13 millones de votos. La iba a perder, ¿me entiende? Pero a él le importaba era hacer la campaña, empezar a calentar la campaña para que su proyecto político destructivo se quede en el 26 en Colombia. Es que hay una cosa muy importante, la consulta se acaba de hundir, pero usted vio el mensaje de Petro. Sí. El mensaje de Petro, ¿qué está haciendo el país? ¿Qué está haciendo Petro ahí? Vea. Yo opino que eso se puede acercar a ser un golpe de Estado, porque es que yo creo que está afectando el orden constitucional, porque es que el Congreso es una de las ramas del poder público. Él se formó en un grupo terrorista, entonces él es experto en infundir terror. Y eso es lo que él quiere. Entonces quiere llenarnos de miedo, llenarnos de temor, decir que va a sacar no sé cuántas personas a las calles y entonces él tiene la simpatía con su primera línea y tiene simpatía con grupos armados, pero no le tenemos miedo, no le podemos tener miedo y tenemos que saber que tenemos nosotros también que estar listos a defender el país, a defender la democracia, a defender la libertad y somos mayoría, Felipe. Somos millones. Porque él está llamando a una mayoría social que es una mayoría abstracta que coincidencialmente representa esa voluntad del Ejecutivo. Entonces yo creo que hay que exigirle un lenguaje claro al presidente. ¿Qué es lo que está haciendo? A él no se le puede exigir nada porque él no cumple nada, él no respeta nada. No respeta reglas, no respeta nada. Aquí hay una decisión legítima del Congreso de la República, legítima del Senado de la República, que hay que respetar, le guste al señor gobernante de este país o no le guste. Bueno, pero entonces estamos celebrando hoy que no pasó esa reforma, 700 mil millones de pesos para hacer Acuérdese que todavía nos quiere, sí, claro, todavía nos queda mucho de este gobierno, pero este es un triunfo de la democracia, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios, se lo digo con toda sinceridad, que en todo caso hay que cumplirles a los trabajadores. Sí, hay que tener un compromiso con los trabajadores y cumplir, pero el Senado nos salvó los que hicieron la tarea, que no se vendieron, que no se dejaron comprar, que no se dejaron amedrentar, porque es que los amenazó también Petro, acuérdese, el 1 de mayo. No permitieron nada de eso y cumplieron con su obligación moral con Colombia y fue eliminar, hundir esa consulta populista que solo era una trampa para hacer campaña para el 26. Estamos de celebración, pero seguimos hablando de reformas ya que tocamos este tema. Yo te quería preguntar, por ejemplo, el tema de la reforma a la salud. Yo ya no sé si de verdad hay un intento reformista o simplemente es un punto de honor, una retórica política, porque ese piloto que están haciendo con los maestros que es un desastre. Se pierde plata del fondo de los maestros, no hay medicamentos, no hay atención. Tienen el control de las EPS, o sea, mostraron al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo diciendo que estaban ahorcando las EPS hasta que pasara la reforma a la salud. Sí. ¿Tú crees que si hay una intención todavía de reformar, yo creo que renunciar a gobernar? El plan desde la campaña de este gobierno era destruir el sistema de salud, porque tienen una ideología dañina que se le metió en la cabeza al señor que el sistema de salud de Colombia era malo, pero eso va más allá, es que es un libreto. Los socialistas se apoderan de la salud, que aquí ya se ha apoderado de la salud de más de 30 millones de colombianos. La plata para la campaña. ¿Usted sabe cuánta plata es? Pues es muchísimo dinero, son billones de dinero. Ahora bien,
Por el otro lado, se apoderan de las pensiones, que también pasaron esa ley, que vamos a ver qué pasa en la Corte Constitucional. Ponen en la mira el sistema energético, dañan la economía, dañan el orden público, la seguridad, porque quieren un pueblo arrodillado, sometido, con miedo. Pero no podemos tener miedo. Entonces, en materia de salud, es claro que esto era un plan, que lo han cumplido. Desafortunadamente, destrozaron el sistema de salud. Va a ser muy difícil recuperarlo. Nosotros teníamos un sistema de salud que el paciente lo sentía efectivo, sentía que lo Que atendía. tenía fallas, que se podían Tenía mejorar. problemas que había que mejorar, pero este gobierno empeoró de manera deliberada y creó otros problemas. Entonces ahora tenemos un monstruo con unas deudas inmensas de más de 25 billones, según dice el propio gobierno. Y yo digo que tenemos que resistir, lamentablemente, todo lo que haya en falla en el sistema de salud, pues se ve revertido es en vidas humanas. El riesgo es para la vida, es para la vida de los colombianos. Pero hay que asumir que este gobierno definitivamente está cumpliendo su plan del chuchuchú y el 7 de agosto del 26 aquí tiene que empezar un camino, una carrera hacia la dignidad del sistema, volver a dignificar el sistema donde los pacientes, el personal médico estén en el centro, la atención, la vida, que sea un sistema mixto. El Estado colombiano no tiene con qué subvencionar toda la salud de 50 millones de colombianos. Estamos con la olla raspada, sí nos tienen. Toda la plata se está yendo a los subsidios, las campañas, Hay todo que, eso. hay que ser muy creativo, ¿cierto? Hay que ser muy creativo porque Sí. eso se va a tener que financiar muy bien financiado y a muchos años y se requiere la intervención. Pero si se del acaba sector la privado. robadera, Felipe, si eliminamos la corrupción y si sacamos de allá a los politiqueros, ¿cuántos políticos y politiqueros han hecho campaña con la plata de la salud? Y sabemos los nombres, lo sabemos, y la justicia no les ha caído, esa es la verdad. Yo creo que ese es Han el- gozado de impunidad. Entonces, si usted saca a esos politiqueros, si quita la corrupción, la plata tiene que Yo creo alcanzar que ese es más. yo creo que ese es el valor más importante que hay que defender ahora, porque la corrupción no puede ser la bandera de nadie, la corrupción debería ser la bandera de todos, porque Claro. si los recursos públicos se usaran bien, solucionábamos gran parte de los problemas de este país. Mire, alcanzaría más la plata. Así de sencillo. Si usted hace un recorte urgente después del 7 de agosto del 26, ojalá lo hicieran acá, pero no lo van a hacer porque están en campaña. Entonces, el 7 de agosto del 26 tiene que empezar ese recorte, ese apretarse el cinturón y gastar la plata en lo que hay que gastarla. ¿Usted sabe cuánta plata se va a los bolsillos de los bandidos? Mire, toda esa plata que el gobierno Petro les ha metido en los bolsillos a los bandidos, porque es que lo de Nami y lo de Calle, que hoy están presos por el escándalo de corrupción de la UNGRD y que según Olmedo López y Sneider Pinilla recibieron 4.000 millones de pesos, esos 4.000 les hacen falta a los colombianos de a pie, que harían maravillas, que se comerían una cantidad de desayunos los niños, podrían atender no sé cuántos pacientes en el sistema de salud, podrían dar unos subsidios de mi casa ya que usted sabe que traicionaron a quienes les adjudicaron esos subsidios y luego se los quitaron. Entonces la plata que va a los bolsillos de los corruptos es plata que les hace falta a los colombianos, a los de a pie. Es plata de los colombianos. Entonces tú cuando hablas de toda esta destrucción sistemática, yo creo que también ahí está el tema de la seguridad implicado, porque yo estaba viendo, antes de preparar esta conversación contigo, una entrevista que tú le hiciste a Petro, yo me imagino que fue en pandemia, y que él se enojaba porque era virtual. Ah, sí. Él se enojaba porque él decía que la paz la habían hecho con los zampones y él no negociaba con los zampones. Y yo lo que siento es que hoy los gestores de paz son los zampones del país, ¿cierto? Esa fue una discusión porque él decía que los del M-19 eran jóvenes rebeldes y yo le decía que eran ampones y él volvía y decía que eran jóvenes rebeldes y así como 3 o 4 veces yo siempre me mantuve firme en que los del M-19 eran ampones, eso eran. Y ahí él dijo, la paz no se hace con ampones, señora, y se quita de la cámara y se va. Esa es la verdad, pero hoy lo que está demostrado es que su fracasada paz total, su farsa de la paz total, lo que ha ocurrido es que ha dado beneficios, todas las garantías a los zampones. Mire lo de Calarcá, solo para poner un ejemplo, ese bandido de las disidencias de las FARC. Negocian con él en este gobierno, se sientan con él y con todo su séquito de ampones a negociar. Luego lo capturan en un retén militar en Antioquia y el tipo tiene unos elementos prohibidos en un carro de la UNP, pero lo dejan libre porque es negociador de paz y tiene que seguir gozando de los beneficios. ¿Qué sale a hacer él ahí? Sale a preparar el asesinato, la masacre de 7 militares y el secuestro de 5 más.
Ese episodio tan horrible se da cuando este gobierno les ha dado la orden a nuestras Fuerzas Armadas de que contra esa disidencia de Calarcá no puede actuar, no pueden hacer nada. Pero en cambio, los bandidos sí pudieron masacrar a nuestros soldados. Y no pasó absolutamente nada. Hoy el tipo sigue teniendo el estatus de negociador. Y hace apenas unas horas, el país que ya pareciera no estremecerse por nada, yo le digo, yo amo a nuestras Fuerzas Armadas, amo a nuestro ejército, amo la institucionalidad, lo que representa nuestra policía como institución. Hace apenas unas horas, ese mismo bandido criminal de Calarcá daba la orden de quemar un bus y allí había un militar y fue quemado vivo. La imagen de ese militar, que parecía una roca, una piedra, un pedazo de madera, no, era la de un ser humano, la de un héroe de la patria. Y este país, yo te digo, Felipe, que a mí me duele mucho que ya nada nos estremece. Yo me acuerdo que había que contarle a las nuevas generaciones lo que ha pasado con la FARC, con el collar bomba, y les va a tocar verlo otra vez en vivo y en directo si no recomponemos esto rápido. Sí, ya no pasa nada, ya estamos en las discusiones de las redes sociales, las tonterías muchas veces, y este crimen tan horrible, no, a nadie le importa, queda como un registro más, y el tipo Calarcá sigue con el estatus de negociador. Eso es una infamia. Es una infamia con Colombia y con nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, y hablando de lo que a nadie le importa, ya pasó la conversación sobre la carta de Leyva. Ya parece que pasó la tormenta, pero ¿tú qué piensas de eso? Las dos cartas. Del estado de salud del presidente, si eso nos debería alertar, o sea, ¿qué debería hacer el Congreso? ¿Ahí qué debería pasar? O sea, Felipe, en un país normal, eso sería muy grave. Y creo que eso no se lo tolerarían a ningún otro gobernante. No se lo tolerarían. Sería una discusión nacional porque estamos hablando de un tema de Estado, un tema de seguridad nacional, donde hay un riesgo en la seguridad nacional. Porque yo me pregunto, si Petro tiene esas adicciones, ¿quién toma las decisiones? ¿En qué estado? ¿Quién firma? ¿Cómo? ¿Él firma? ¿En qué estado? ¿En qué circunstancias? Eso es aterrador, pensar en cada detalle y en cada situación de estos casi 3 años de gobierno. Y le voy a decir una cosa, piense en algo gráfico. Si usted viaja de aquí a Medellín y cuando se baja del avión y se tiene que devolver, se da cuenta que el piloto lo llevó borracho, ¿usted qué hace? ¿Se vuelve a subir? No se sube, ¿verdad? Y peor aún, al piloto lo botan, lo sancionan. Entonces aquí tenemos una sociedad que es muy laxa moralmente. A mí me gusta hablar de los valores porque una sociedad sin moral, sin valores, es una sociedad perdida. Se lo digo con sinceridad, eso no es mojigatería. Todos tenemos defectos, errores, todo, pero tenemos que ser muy exigentes con nuestros gobernantes. Tienen que dar ejemplo. Y el Congreso tiene una herramienta para... Pero no lo van a hacer porque, primero, porque están en otras discusiones. Segundo, porque este gobierno tiene comprado a gran parte del Congreso también. Por eso lo de hoy en el Senado es tan importante, porque no se vendieron, no se dejaron comprar, no se dejaron amenazar. Y lo otro es que en esa moral de ese sistema político podrido, donde hay gente buena atrapada, pero muchos corruptos, también hay tanta gente con la cola pisada, con el rabo de paja, que dice miércoles, yo ya qué le voy a poner a discutirle a este señor que termine y que se vaya, ¿sí? Pero en una sociedad, en un país normal, que tuviera una democracia normal, unos valores, una moral, obviamente Petro no podría ser el presidente. ¿Y qué te parece más grave? ¿El estado de salud, la posible drogadicción del presidente o esos incidentes diplomáticos? Lo que pasó con el presidente de Turquía, con el canciller de Alemania. Es que el problema no es que él tenga una adicción. El problema es que él es el presidente de Colombia. Y entonces, ¿bajo qué circunstancias toma las decisiones de gobierno, las decisiones de Estado, las decisiones de seguridad nacional? Eso que tú mencionabas. ¿Cómo estaba él el día que decidió empezar una pelea con Trump? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces, ahí uno tiene muchas dudas. Todo esto que plantea Leyva en sus cartas, que dejó plantado al presidente Erdogan, que dejó plantado entonces, que le hizo un desplante al presidente chino en su momento, que no le habló, que canceló la agenda en Chile, que hizo lo de París, Alemania, Davos, o sea, todo esto, uno dice, pues ahí ya están involucradas sus funciones como presidente. Pero creo que
como lo habíamos pronosticado desde el principio, no va a pasar absolutamente nada y ya el nivel del desprestigio de este gobierno es tan grande que esto simplemente es un incidente más, una cereza más que se le pone al pastel, pero ya nada sorprende. Sí, y un desprestigio que ya empieza a traspasar fronteras. Bueno, yo quiero volver a esto de la situación política de Vicky Dávila. Entonces, yo he oído muchas cosas, he oído inclusive hasta que te han propuesto fórmulas vicepresidenciales cercanas al centro, pero voy a empezar a hacerte todas las preguntas a ver si puntuales. damos algunas claridades. Tú Bueno. serías, por ejemplo, la candidata del uribismo. Mire, yo no vengo, como le decía, del sistema político, no vengo de los partidos, no estoy buscando un aval de un partido. Yo estoy sencillamente creando un movimiento ciudadano con una ilusión inmensa de que Colombia sí puede cambiar de verdad, sí puede tomar un rumbo distinto. Entonces yo siento que este gobierno y la corrupción y todo lo que hubo en otros gobiernos de pronto de errores, unos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal, otros lo hicieron regular, pero toda esa acumulación de errores y de daño a este país, todo eso nos tiene caminando hacia un hueco, hacia un abismo. Nosotros podemos, y creo y tengo fe, que podemos dar un giro y voltear la dirección hacia donde va Colombia y no caer al hueco. Entonces, yo estoy es con los ciudadanos, Felipe. Si no, yo hubiera ido a tocar la puerta no solamente del Centro Democrático en el caso del uribismo, sino de cualquier otro partido. Yo tengo una vida transparente, limpia, no creo que ningún partido pues me negaran un espacio si yo lo pidiera. Pero francamente esa no es la idea. Yo quiero representar a los ciudadanos porque yo soy una ciudadana. Yo no me formé en el mundo de los partidos. Yo me formé en el periodismo, denunciando a los corruptos, denunciando a los criminales. Entonces, esa es otra formación. Yo he luchado por la verdad, yo he luchado de alguna manera por servirle a la gente. Entonces, mi misión es distinta, va como paralela a la de los políticos, de la política tradicional, y por eso, pues yo soy una persona que está creando un movimiento ciudadano. Pero mira, nosotros aquí, por ejemplo, en este espacio hemos conversado también con algunos periodistas, con analistas de opinión, Sí. para enriquecer un poquito la conversación ciudadana. Y todos, tú sabes, esa digamos, esa manía de estar etiquetando para poder identificar los posibles candidatos, y todo el mundo te ubica a la derecha. Entonces, digamos que ahí hay un reto de poder atraer a los ciudadanos de todos los espectros. Muchos de ellos no pertenecen a ningún partido, a ningún sector, pero, por ejemplo, ¿no crees que tiene que haber de pronto una convergencia de pronto también con un sector de centro? Hablando un poquito de mecánica. No, a mí me parece, por eso no hay que pensar que aquí pertenecemos a un sector o a otro. Si yo digo, no, es que yo soy de izquierda, pues nadie me va a creer. Yo he sido clara en mis posiciones ideológicas, en mis posiciones políticas. Yo no soy una farsante que hoy está acá y mañana está allá a ver dónde le conviene. No. Lo que pasa es que la situación de Colombia requiere convocar. Y entonces yo lo que te puedo decir es que todo aquel que esté pensando en sacar a Colombia adelante, en que echemos para adelante, en que salgamos de este atolladero, en que podamos progresar, en que recortemos el gasto, recuperemos la fuerza pública, la seguridad, en que seamos un país viable, que la empresa florezca, que haya más y mejor empleo, que recuperemos el sistema de salud, que todos los colombianos tengan así sea una oportunidad. Mira, yo recorrí el país como periodista 33 años. Y en ese recorrido que estoy volviendo a hacer ya con otra perspectiva, de verdad que me conmueve mucho lo que le pasa al colombiano de a pie, que es la mayoría. Viven en una casita que les pega al techo con 38 grados o 35 grados de temperatura en Barranquilla, 30 metros cuadrados, pasan necesidades, les da miedo que su hijita salga a los 12 años a la calle porque le puede pasar algo, que su niño salga de pronto y le pueden hacer algo por robarle cualquier cosita. Acceso a servicios públicos. Todo. Hambre. No, viven en la tierra. Oportunidades Viven en de la trabajo. tierra, entonces necesitan trabajo, necesitan que la comida sea más asequible, que sea más barata. Necesitan una oportunidad de poder hacer, un emprendimiento, tener una vivienda. Que esos hijos se eduquen bien para que haya movilidad social en el futuro. Exactamente, que tengan futuro los hijos. Entonces, yo creo que no podemos
encasillarnos y pensar que es que aquí la derecha va a ganar. No, aquí vamos a ganar los colombianos que queremos a Colombia. Y la última de estas preguntas de mecánica que no te entusiasman mucho. ¿Te imaginas este escenario de una segunda vuelta entre mujeres? Colombia está preparada para eso. Vicky Dávila y Claudia López en segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que con todo lo que está ocurriendo en el país hay una oportunidad inmensa, Felipe, de que este proyecto ciudadano se fortalezca de tal manera que no pongamos en riesgo a Colombia, no pongamos en riesgo la democracia y esto se finiquite el 31 de mayo del 2026 en primera vuelta. Y no es un chiste, se lo juro, se lo prometo. Es una gran posibilidad. Bueno, nosotros, el objetivo de lo que empezamos con estas conversaciones, y por eso lo llamábamos la tertulia política, empezamos a hablar con diferentes precandidatos, vuelvo y te repito, un poquito como cortarle esa narrativa y esa división de país al gobierno actual y poder entrevistar a la gente que quería o que quiere ser candidato, que tiene potencial de ser uno de los líderes de este país, a que le cuente, sobre todo a Medellín y Antioquia, que es donde nos ven, cuál es esa visión de país, qué lo inspira, cómo se imagina el sistema de salud, cómo se imagina el sistema de pensiones, lo que hablamos tú y yo ahorita, por ejemplo, del sistema laboral. Y en Medellín y Antioquia hay mucha gente que la ve a usted con simpatía, ¿cierto? Tan lindos, pero es que yo los quiero. Yo siempre he sido muy, muy cercana a los paisas. Pero vi que en Medellín y en Antioquia, nosotros nos tocó ahorita ver un gobierno, el gobierno de Daniel Quintero, como alcalde de Medellín, donde se robaron la ciudad. Y hay algunos que no le perdonan a usted, como directora de Revista Semana, ese rol que tuvo la Revista Semana con Daniel Quintero, que dicen que nunca lo enfrentaron, que fue su vitrina política mientras se robaba la ciudad. ¿Usted qué tiene para decir de una vez para que le contemos a la gente de Medellín y Antioquia? Mire, yo respeto mucho las opiniones de los ciudadanos. Cada quien tiene derecho a tener una opinión. Yo creo que la mejor forma de entender cuál es o cuál ha sido la relación mía con Daniel Quintero, que ha sido, pues obviamente, desde mi rol de directora, era periodística. Yo lo que te podría decir es que solo miren su X y se dan cuenta todo lo que me insulta y me dice mil cosas. Yo no soy amiga de Daniel Quintero, ni tengo ningún compromiso con Daniel Quintero. Y hoy Daniel Quintero es un imputado. Y ya, y lo reconozco como tal. Y creo que sería muy peligroso para Colombia, sin lugar a dudas. Eso es lo que le puedo decir. Pero respeto, no discuto con quien tenga una opinión distinta. Es eso lo que Pero pienso de Daniel yo creo Quintero. que es una respuesta que aclara de pronto Sí. algunas dudas de esa Lo conversación que sí ciudadana. es cierto, y te voy a decir, es que nosotros dimos una lucha frontal contra la corrupción. Muy frontal. En Semana, cuando yo era la directora. Destapamos los Petrovideos 10 días antes de la segunda vuelta presidencial. Ahí, en los Petrovideos, hay gran parte de lo que venía. El pacto de la picota, la forma como cancelaban a la gente, cómo hacían campañas de desprestigio, cómo funcionaban las bodegas, todo eso decía los Petrovideos. Sin embargo, ganó Petro. Destapamos las denuncias de Day Vázquez contra su exmarido, Nicolás Petro, que hoy está en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Todo eso lo hizo la redacción de Semana, cuando yo era la directora. Destapamos la confesión de Nicolás, donde salpicaba a su papá, decía que siempre supo de la financiación ilegal, irregular en su campaña, salpicó al círculo más cercano, dijo que Verónica Alcocer estaba unida a la burocracia, a coimas, a contratos, todo eso lo dijo en la confesión frente a los investigadores de la Fiscalía. Luego cogieron eso, cuando la echaron a la basura, nosotros lo rescatamos, porque era nuestra obligación moral con el país. Le hice una entrevista a Nicolás Petro donde dijo que no se iba a inmolar por su papá, donde también confesó un montón de cosas, se autoincriminó. Eso lo hizo Semana. También destapamos el escándalo de la niñera de Laura Sarabia, que terminó en chuzadas y hay gente condenada, policías. Lastimosamente solo hasta ahora los policías han sido condenados y Laura Sarabia y muchos otros tienen todavía cuentas pendientes en la fiscalía por estos hechos. Destapamos las grabaciones de Benedetti que mostraban claramente lo que hicieron en la campaña. Hicieron todas las porquerías posibles. Los 15.000 millones, Euclides Torres. Cuando Benedetti dice la frase, si yo hablo, nos hundimos todos, nos vamos todos a la cárcel. O sea que yo creo que yo hice la tarea, Felipe. Te lo digo con sinceridad. Nunca va a ser una tarea perfecta. Pero hicimos mucho por este país, por destapar la verdad en este país. Entonces yo no siento ningún complejo.
por mi tarea periodística. Yo hice mucho, seguro me faltó por hacer mucho, pero lo hice con todo el amor y el compromiso porque este país sepa la verdad y porque los corruptos se vayan a la cárcel y porque por lo menos los corruptos queden en evidencia. Y eso lo logramos. Ya muchas cosas están, el balón lo tiene la fiscalía. Sí, que ha hecho todas las piruetas, porque la fiscal es una fiscal de bolsillo, ha hecho todas las piruetas para ayudar a Nicolás Petro, para ayudar a la gente del alto gobierno, a los exfuncionarios, a los exministros, todo este escándalo de la ONG de Mire. Ayuda para que no pase nada. Le voy a decir una cosa, claro, para ralentizar todo lo que le interesa, los procesos que le interesan al gobierno. Sin embargo, las pruebas miércoles hablan por sí solas. Nosotros en semana tuvimos la primera entrevista, la primicia de Olmedo y de Snyder, por ejemplo. Nosotros logramos esas entrevistas en primicia, las hice yo. Nosotros, por ejemplo, hicimos toda la historia de cómo en el 2014 las campañas fueron permeadas por Odebrecht. Destapamos todo. Que no pase nada con Juan Manuel Santos en la justicia, eso es otro problema. Lo de Oscar Iván Zuluaga también lo destapamos nosotros, sin importar que fuera del sector político que es, o que era en ese momento, o que representaba en ese momento. Entonces, yo he hecho la tarea, me he ganado muchas amenazas para mi familia y para mí, muchas presiones. A lo largo de mi carrera incluso he llegado a perder el empleo por tenerme que ir de mi trabajo por cuenta de denunciar a los corruptos. Entonces no tengo complejos de ninguna clase. Uno siempre puede hacer más, siempre la tarea se puede hacer mejor, pero yo la hice bien. Bueno, entonces si vi que llega a la presidencia, ¿qué sea lo primero que llega a cambiar? O sea, ¿cuál sería tu prioridad número 1? Usted sabe que hoy ni siquiera la campaña formalmente ha empezado, Felipe. Pero digamos que este proyecto ciudadano va más allá del 7 de agosto del 2026. Tenemos que tener listo un plan de choque para reactivar la economía, que tiene que incluir un consenso con el Congreso que permita que se haga un recorte del gasto inmediatamente. Hay que llegar con todos los decretos, pero también hay que llegar con todos los proyectos que se tienen que mover en esos primeros 6 meses. Tenemos que coger un avión, irnos para Estados Unidos, para Europa, a hablar con la banca multilateral, a volver a generar confianza, que nos laminaron. Los inversionistas no quieren venir a Colombia. Hay que darle seguridad jurídica para que vuelva el dinero a Colombia. Necesitamos de manera urgente hacer estrategia y unirnos con los empresarios. Aquí volvieron a los empresarios un foco de insultos, de señalamientos, de persecuciones, de chantajes. Los quieren arrodillados, los quieren enchufados, los quieren pobres, los quieren quebrados. Pero nosotros tenemos en nuestra mente que este proyecto ciudadano lo que tiene que hacer es crear una gran estrategia con los empresarios para que la empresa sea floreciente, para que podamos crear más y mejor empleo, para que tengamos metas comunes y así muchas cosas más. Ese plan de choque. Por el otro lado, un plan de choque en materia de seguridad, que es urgente. ¿Cómo? Necesitamos recuperar a la fuerza pública, recuperar la moral del soldado, del policía. Yo le decía, yo los amo, de verdad, desde antes, desde siempre. Mi primero, segundo y tercero de primaria los hice en un colegio militar, en el batallón Pichincha en Cali. Y por eso los tengo en mi corazón. Pues hay que recuperar esa moral, la operatividad del aparato de inteligencia. Y va a haber que reintegrar a muchos oficiales y suboficiales expertos que eran fundamentales en ese funcionamiento, en el éxito de esa operatividad. Por eso pudimos hacer la operación Jaque, por eso pudimos hacer la operación en la que cayó Alfonso Cano, Raúl Reyes, el Mono Jojo y todo esto. Tenemos que volver a tener esa fuerza pública y mejor todavía. Entonces hay que volver a hacer brillar a la fuerza pública y así vamos a recuperar la seguridad, luchar contra el narcotráfico de frente. Aquí dejaron de luchar contra el narcotráfico. Hay que recomponer el sistema de salud. Todo eso hay que empezarlo a hacer desde el día 0, desde el primer momento. Y hay una cosa que es muy importante, acabar con los símbolos del mal, Felipe. ¿Cómo así que para nosotros es un ícono el sombrero de un bandido como Carlos Pizarro León Gómez? Hombre, saquemos esa porquería de ahí. Si la quiere la señora María José Pizarro, pues se lo mandamos a su casa. Porque no queremos herir susceptibilidades, pero que respeten al país. Queremos un país legal. Y tú hablaste de una propuesta que me pareció muy creativa y muy innovadora, ese modelo del sistema tributario 10-10-10. Me preocupa un poquito cómo es la sostenibilidad inmediata o si eso es gradual. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa propuesta? Pues te voy a decir, con el equipo económico empezamos a trabajar en el 10-10-10 como una
gran alternativa para reactivar la economía, bajando obviamente los impuestos, simplificando el sistema tributario, pero toda esta economía se ha ido deteriorando más, el déficit está disparado, la deuda está más cara, está también disparada, tenemos indicadores de confianza muy graves. Entonces, necesitamos, claro, plantearle ese 10-10-10 que ya te lo voy a explicar, pero plantear un plan de choque inmediato que no se puede solucionar inmediato con el 10-10-10. El 10-10-10 requiere una discusión en el Congreso, una discusión nacional y que plantea hasta un 10% de impuesto de renta a las personas, hasta, y la palabra clave es hasta, un 10% de impuesto de renta a las empresas, un IVA que se vuelve impuesto al consumo como más o menos funciona en Estados Unidos, que es hasta del 10%, y se podría recaudar muchísimo más, se podría recaudar más. Yo creo que eso sería muy importante como con el tema de la evasión. Yo creo que sería... Sin lugar a dudas, porque va a ser más fácil pagar impuestos, sería más fácil pagar los impuestos, más atractivo estar en la legalidad que estar en la ilegalidad. Lo de la evasión, lo de la elusión, todo esto es lo que realmente nos tiene podridos en el sistema. Ya los empresarios están hasta aquí, no pueden pagar más impuestos. Los trabajadores tampoco. El que es formal, el que es legal, está llevado. Me parece una propuesta muy interesante, que donde se han bajado los impuestos de renta, siempre ha florecido la economía, ¿cierto? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora bien, necesitamos ese plan de choque de inicio, porque el 10-10-10 requiere una discusión nacional, requiere una discusión en el Congreso. Cambiar un sistema tributario requiere esa discusión, requiere consensos, mientras que el plan de choque es esa urgencia que nos permita reactivar la economía y que no puede dejar por fuera una cosa que es muy importante, reactivar, incentivar los sectores que generan mucho empleo como el de las obras públicas, las obras de infraestructura, que este gobierno se le metió a la cabeza que las obras de infraestructura son para los ricos. Eso es mentira. La vivienda también. La vivienda, que eso es otro sector fundamental, que dan empleo a los estratos 1, 2 y 3 de una manera importante. El comercio. Hay un montón de sectores que al estimularlos, al facilitarle las cosas, yo creo que podemos reactivar la economía. Ayudado con el optimismo de un país Sí, que ya no está pensando ni en que lo están amenazando a toda hora, ni en que van a sacar criminales a las calles para que nos maten a todos, ni un país donde está discutiendo si su presidente es drogadicto o no, ni un país donde hay un gobierno lleno de corrupción. Mira, Felipe, yo estoy segura de que aquí hay mucha gente buena, experta, con experiencia, que puede hacer un buen gobierno. ¿Por qué no podemos cambiar las cosas y hacer un gobierno bueno, un gobierno decente, un gobierno honesto? Y a mí siempre me gusta mostrar las manos. Que me vean las manos. Mi trayectoria es limpia y me siento muy orgullosa de esta trayectoria de 33 años en el oficio del periodismo. Yo conozco muy bien la política. Desde el otro lado, conozco lo feo, por eso no quiero nunca ni hacer lo que se hace mal allí, ni pertenecer a ese sistema político podrido. Empezar a cambiar las cosas. Oye, Vicky, una de las cosas que ha dejado este gobierno, yo no digo positivas, pero unas discusiones que hay que tener cuando termine, y es la necesidad de autogestionarse de las regiones, ¿cierto? De que la Constitución del 91 dejó un pendiente, y es que las regiones no tienen con qué gestionarse, o sea, tiene que haber una verdadera descentralización. ¿Tú qué opinas de ese tema de la autonomía fiscal? No tengo ninguna prevención. Esa es una discusión también nacional, una discusión en el Congreso. Esto pues no es una cosa autoritaria, una decisión politiquera tampoco. Creo que hay que tener, al tomar una decisión, tener en cuenta muchos otros factores, y es que, Felipe, hay departamentos, regiones que pueden ser autosuficientes, hay otras que no. Hay otras que no. Entonces hay que plantearse muy bien Antioquia tiene cómo vivir. Eso yo lo sé, son los berracos. Pero históricamente tenemos departamentos muy deprimidos. ¿De qué viviría Vaupés? ¿De qué viviría el Guaviare? El mismo Amazonas, Putumayo. Entonces tenemos que pensar en que hay que dar esa discusión con mucha honestidad y mucha franqueza, donde no podemos simplemente a los más pobres dejarlos abandonados, sino que habría que generar
un modelo que permita que ellos también tengan una sostenibilidad. No, es que solamente hay cinco departamentos que son, Exacto. digamos, que tienen un superávit en sí mismos, Sí, pero de todas maneras estos departamentos no se pueden gestionar, ni los departamentos con menos recursos, ¿cierto? así Porque es. no hay una gestión directa de los recursos y todo hay que pedirlo en Bogotá, y no solamente desde el punto de vista de los recursos. No, y más si se sino- trata de una relación con venganza es terrible. Yo te voy a decir, eso lo tenemos que acabar. El gobierno central está para gobernar para todos, el gobierno nacional. Hay que trabajar con los alcaldes y con los gobernadores. Hay que entender que hay unas necesidades transversales en el país. Si te hablo del gasto, de la seguridad, de la salud, todo eso obviamente es un tema nacional, son necesidades transversales, pero cada región, cada municipio, cada departamento tiene sus propias necesidades y el gobierno nacional tiene la obligación moral, digo yo, de trabajar con los gobernantes regionales y locales para sacar adelante esas iniciativas sin irrumpir en las funciones constitucionales de los gobernantes regionales o locales. Pero no puede ser que el presidente o la presidenta sea enemiga de los gobernadores o de los alcaldes, o que mañana no pague la plata que tiene que dar del metro, o que pasado mañana no pague lo del túnel del Toyo. O sea, no, eso no puede ocurrir, porque aquí se maneja todo con una venganza política. Yo creo que si aquí hay un cambio de dirección, aquí va a haber una ola como de una cierta armonía, si todos no estemos de acuerdo en todo. Pero no creo que pueda llegar un gobierno tan agresivo como este, tan dañino, tan turbio. Tiene que llegar una luz, miércoles, una luz. Y hay temas estructurales que sobrepasan a este gobierno, que también, no solamente es el tema de los recursos, sino de los avales. Entonces, también tienen que estar los gobernadores o los alcaldes aquí solicitando el aval técnico de un ministerio, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Sí. Transporte, y hay otro tipo de Muchas barreras trabas. que no permitan que se autogestionen. Bueno, Esas Vicky, trabas también hay que eliminarlas. Y te voy a decir solamente una cosa muy pequeña y es, aquí mucha gente que quiere emprender, miércoles lo hace contra viento y marea. Crea una empresa y te darás cuenta la gran dificultad de crear empresa en Colombia. Es casi que le dicen a usted, al emprendedor, no emprenda, no monte una empresa, no se arriesgue. Si llega una multinacional que está interesada en un proyecto en Colombia, también y no hay seguridad jurídica. no hay seguridad jurídica. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la minería. La minería hoy está, por ejemplo, el 60% de la producción de oro está en manos de los ilegales. Eso es una vergüenza para Colombia. Están sacando los proyectos que protegen al medio ambiente, que hacen minería, digamos, sostenible, y la minería se ha multiplicado, pero la minería ilegal, ¿cierto? Que inclusive esos Exacto. recursos, ¿a dónde van? ¿Cierto? A la guerra, a los grupos criminales. ilegales. Entonces, tenemos que dejar que el país progrese. Y en el campo del petróleo, que es un tema tan importante, y todo el campo minero energético, hombre, más exploración, más explotación hasta la última gota del petróleo. Hay que seguir con los pilotos del fracking para ver si eso se puede hacer o no se puede hacer. Si técnicamente no se puede hacer, si se va a dañar el medio ambiente, si vamos a dañar el país, no se hace. Pero hagamos la prueba, probemos, miremos esos pilotos a ver. Argentina, por ejemplo, pasó de 400.000 barriles a 800.000 con el fracking. Pero aquí tiene que dejar de ser un pecado dar esas discusiones. Demos esas discusiones sin Y entendamos ideologizar el progreso. Y entender el verdadero impacto ambiental. Sí. Vicky, tus hijos se llaman Salomón y Simón, ¿cierto? Sí. ¿Cómo te sueñas tú ese país después de Vicky Dávila ser presidenta? ¿Qué país les quisieras entregar a ellos en el 2030, a tus hijos? Yo te diría que en este proyecto ciudadano yo no estoy pensando realmente en mí, ¿sí? Yo estoy pensando en Colombia. Mis hijos, claro, quiero para ellos un país mejor, quiero un país seguro, quiero un país con oportunidades, quiero que no se tengan que ir ni huyendo ni porque no hay una oportunidad. Pero más que pensar en mis hijos que gracias a Dios han tenido oportunidades, con el trabajo de la mamá y el papá han tenido oportunidades, yo pienso es en los hijos de los millones de colombianos que no tienen una sola oportunidad, que nacen, yo te diría que con pronóstico reservado sobre el futuro, porque es que yo nací así, Felipe. Y esto no es una victimización ni nada por el estilo. No quiero que me tengan lástima, ni mucho menos. ¿Quieres Yo trabajar para nací- que todos tengan esa oportunidad también de tener una No, movilidad social? porque es que yo nací en un pueblo, yo nací sin plata, sin apellido, con unos papás que eran muy pobres. Mi papá era cantante de tangos, era capataz de una finca, mi mamá ama de casa con 17 años. ¿Y yo qué necesité? Talento,
valores, familia, amor, estudio y oportunidades. Y las pude tener porque siempre hubo la tía que me pagó el colegio, hubo el tío que me llevó a la universidad, siempre hubo una oportunidad, hubo el medio de comunicación que por primera vez creyó en mí cuando yo era Vicky Dávila a secas, una ciudadana común y corriente, que no tenía nada que la respaldara, solo su talento, y un día creyeron en mí, hasta que pude llegar a TV Hoy, Telepacífico, TV Hoy, QAP, RCN, la W, Semana, que fue mi último trabajo. Y pude desarrollar mis sueños y desarrollarme como profesional. Entonces yo sé que si vos le das una oportunidad a alguien que tiene ese talento, que tiene la berraquera, que sabe que hay que lograr las cosas con esfuerzo, esa persona puede cambiar su vida y la vida de su familia. ¿Sabes qué me encontré yo muy bonito? Yo te quiero compartir esa historia. Una vez en un barrio en Medellín, alguien contaba su historia y decía, yo creo que lo más importante es que a uno le cuenten en su casa que puede tener oportunidades a pesar de las dificultades. Sí. O sea, que nunca le digan que no va a ser posible. Sí. Creo que eso es una historia que hay que contar y que hay que Sí. inspirar y que, Y te y que hay digo, que empoderar a nuestros niños de que siempre, siempre va a ser posible. eso lo cuento yo en el libro que acabo de sacar con la editorial Planeta, que se llama El costo de decir la verdad. Y yo ahí explico que no cuento mi historia de la vida para exaltarme ni nada, porque eso es muy antipático, es muy feo, sino para de alguna manera empoderar a esos millones de colombianos que sienten que todo está perdido. Y yo les digo, no importa dónde uno nazca, no importa de quién sea hijo, no importa cuánta plata tenga en la cuna cuando uno nazca, todos los sueños se pueden realizar con disciplina, con trabajo, con esfuerzo y con una oportunidad. Siempre se pueden realizar esos sueños. A mí me criaron, Felipe, con mentalidad de ganadora sin tener nada. Nunca me dijeron, pobrecita la niña, no va a poder. No, tú eres la mejor, tienes Es que muy ser la difícil, mejor. no Vas sueñe. a ser la mejor. Exacto. No sueñe, no se va a poder, no se ilusione. Nunca, Eso nunca, nunca. Eso es lo que no se puede. Yo te digo que fue tan berraca la educación que ahí me dieron en ese sentido, que yo creo que yo me di cuenta que yo había sido muy pobre tarde, cuando ya era grande y consciente. Pero antes nunca me di cuenta que era tan pobre. Yo te invito a que preguntes, porque todas esas historias de éxito tienen eso en común, de que nunca le dijeron que no iba a ser posible. Sí. Yo te voy a hacer unas preguntas personales para que la gente conozca un poquito más a Vicky Dávila y te voy a empezar a preguntar por un libro. A ver, un libro que hubiera marcado tu posición política, tú ya nos contaste, un libro que acabas de escribir que se llama Sí. El costo de decir la verdad. ¿Tienes otra, de pronto una recomendación de un libro político o que te haya marcado tu pensamiento político? Más que político, yo te diría que recomiendo la biografía autorizada de Steve Jobs. Esa es una historia de éxito, pero no solo por la plata, sino porque alguien se empecina en cumplir un sueño y lo logra. Alguien que logra vencer las barreras de lo que parece imposible. Alguien que está mirando más allá de donde está mirando el bulto de la sociedad. Ojalá se la puedan leer. Eso fue para mí muy importante. Una idea que no se te sale de la cabeza en estos días. Que lo vamos a lograr. En primera vuelta. Sí. Y Sí, guarda esta grabación. La vamos a guardar. Guárdala. Y yo creo que sería muy importante para Colombia otra vez Sí. un golpe de opinión en ese sentido. Definir y que haya de alguna forma un mandato nacional, ciudadano, de que Colombia tiene que cambiar el rumbo, de que tenemos que salir de la politiquería, tenemos que salir de los corruptos, volver a intentar a hacer las cosas bien. Se pueden hacer bien, Felipe. Se pueden hacer bien. Un gobernante se puede o una gobernante se puede rodear de un buen gabinete, de gente decente, de gente que sea experta. ¿Qué necesitamos? No necesitamos un gobernante o una gobernante que venga de la NASA. Necesitamos a alguien decente, honesto, con una trayectoria transparente, Y que quiera trabajar por el país. que sea un buen director de Colombia, que entienda que llegar a ser presidente no es más que el mayor honor que puede tener un colombiano, y por eso las obligaciones morales con los colombianos son de una dimensión inmensa. Trabajar 24/7, hacer las cosas bien, dar buen ejemplo, no torcerse ni por el berraco. Es que esos son principios que parecen que no pueden ser accesorios. Son fundamentales en este momento que está viviendo Colombia. Bueno, hoy, en un día como hoy, que ya estamos terminando la jornada, casi las 7 de la noche, una canción que te devuelva la energía cuando te sientes así cansada, que ya no puedes más.
Yo soy muy nacionalista porque yo me crié, como te digo, pues en pueblo, en provincia, y entonces yo era una niña que cantaba música colombiana, pura música colombiana, bambucos, pasillos. Hoy ya esa música queda un poco como diluida en los abuelos, ¿cierto? En las historias de los abuelos, pero yo te diría que cuando yo oigo el himno nacional de Colombia, miércoles, digo, hay que luchar, no nos podemos cansar, no nos podemos doblegar. Yo oigo el himno nacional y me vuelvo un pavo esponjado. Te lo juro, me lleno de fuerza y de energía. Y oigo, soy colombiano. ¿Has oído ese bambuco? Sí. Bueno, oigo ese bambuco y pienso, ay, Colombia vale la pena todo, hay que lucharla toda con toda. Yo lo estoy haciendo, lo voy a hacer y tengo la 10 puesta y tengo mi corazón aquí dispuesto para servirle a Colombia. Bueno, y la comida típica preferida. ¿Cuál es la comida de Buga que será? La chuleta bayuna. En Buga el sancocho, tú sabes qué es el sancocho, está el tamal, la chuleta bayuna, no, las empanadas bayunas son también muy ricas, el masato, el champús, todo esto es delicioso, el cholao. Yo podría vivir de arepa. Lástima que engorde. Pero la arepa es muy rica, la arepa con queso es rica, con chocolate. A mí me gusta con aguacate. Delicioso. A mí el aguacate me encanta. Bueno, Vicky, la última pregunta. Si pudieras hablar hoy con esa Vicky Dávila que empezó hace 30 años en TVO y en Telepacífico, ¿qué le dirías? Que siga así, que no se rinda, que no se deje, que luche y que todos los sueños son posibles. Yo sigo pensando eso. Por eso es que sueño que Colombia va a ser mejor y puede ser mejor y que lo vamos a lograr. Vicky, te agradezco mucho por esta entrevista. Fue muy grato escucharte y tenerte aquí. Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos están viendo en este momento. Y les digo que no perdamos la ilusión, que podemos rescatar a Colombia, que si nos unimos, somos millones, somos mayoría. ¿Cómo puede ser posible que la mayoría no vaya a lograr cambiar el rumbo de Colombia? Eso es imposible. Nos tenemos solamente que tomar de las manos, más allá de la politiquería, de la corrupción, de lo que no nos gusta, de todo eso. Los ciudadanos podemos cambiar el país. Muchas gracias. Chao. Usted se despide así, yo me despido así. Chao.